Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendice, Dios les ama. Un gusto estar aquí en la casa del Señor para poder seguir aprendiendo lo que Él quiere para nuestras vidas. Amén. Y un saludo también a los que nos ven a través de Facebook, las redes sociales. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Nos da gusto que nos escuchen, ya sea en vivo o en un horario posterior, porque luego nos ven más tarde. Ahí queda grabado el video. Gracias por escucharnos y gracias por escuchar la palabra del Señor sobre todo. Bueno, buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Ya terminamos los 3 primeros capítulos y hoy vamos a estudiar completito el capítulo 4. Nos da el tiempo y se presta para poderlo ver en un solo estudio. Así que hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 25, que son los que abarcan todo el capítulo, de Romanos 4. ¿Amén? Así que, pues, vamos a orar para comenzar este estudio. Padre, gracias, Señor, te damos por esta tarde que nos permites estar aquí, Señor. Sé tú, Padre, hablándonos en esta tarde a través de este capítulo 4 del libro de Romanos, Padre. Espíritu Santo, sé tú redarguyendo nuestras vidas. Si hay algo que tengas para nosotros, haznos y danos el entendimiento para poderlo comprender. Y sabemos que no es casualidad que los que estamos aquí esta tarde. ¿Por qué? Porque tú así lo has decidido, Señor. Porque hay algo que tienes para nosotros y te lo agradecemos por lo mucho que nos amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Al comenzar hoy, mis hermanos, el capítulo 4 de esta epístola, de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, nos encontramos, mejor dicho, con este pasaje que trata del tema de la justificación por la fe. Pablo declaró muy enfáticamente, sí, se enfatizó mucho y claro, que el hombre es pecador. Eso creo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? Y luego reveló que Dios provee la justicia para los pecadores, o sea, para nosotros. Después, esa justificación por la fe fue explicada, y ese es el capítulo que ya hemos terminado y que Jesús nos hizo el favor de explicarnos al término del capítulo 3. Y a continuación voy a comentar esta verdad con 2 personajes del Antiguo Testamento que precisamente Pablo menciona en este capítulo 4. ¿Quiénes son estos 2 personajes? Abraham y David. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel, mucho más incluso que otros personajes de la Biblia. Abraham y David eran de los más queridos, de los más respetados. Y luego recordamos que el Señor en su día hizo la siguiente pregunta en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 42, cuando Jesús pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y la gente le contestó, le dijeron, de David. Creemos que en esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, que era el fundador de la raza, y David, que había sido hasta ese momento el rey más importante. Aquí pues Pablo usó estos 2 destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar las declaraciones que él ya hizo en el capítulo 3, de que hay acuerdo, de que hay concordancia entre la ley y el Evangelio. Aunque representan 2 sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. No son mutuamente excluyentes. Tanto bajo la ley como antes de la ley, la fe en Dios fue el único requisito, ¿sí? Y Abraham, antes de la ley, fue justificado por la fe. Y David, bajo la ley, cantó a la justificación por fe.
Ahora Pablo no estaba presentando, mejor dicho aquí, una nueva doctrina, ¿sí? Y extraña que cancelaba el Antiguo Testamento y dejaba al judío flotando en el mar de la vida, asido a una ancla, en lugar de estar en un bote salvavidas. Pablo estaba demostrando que tanto Abraham como David estaban en el mismo bote salvavidas, el cual Dios estaba ofreciendo a su pueblo en su día, y el cual lleva el nombre de justificación por fe. Ahora, la ley era un pedagogo, tomó de la mano al hombre que se encontraba bajo la ley para llevarlo al Señor Jesucristo. En los primeros 5 versículos de este capítulo 4 que vamos a estudiar, de Romanos, vamos a ver que Abraham fue justificado por fe, ¿sí? Vamos a leer pues el primer versículo que encabeza el párrafo sobre Abraham. Si hay alguna diferencia en alguna palabra es porque yo lo tomé de otra versión, pero casi es lo mismo que la Reina Valera. Dice pues así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí podríamos traducir este versículo de otra manera, que se asemeje más a lo que Pablo dijo, que sería: entonces, ¿qué diremos que habló Abraham, nuestro primer padre, físicamente hablando? Es decir, por un esfuerzo humano natural. Ustedes, hermanos, pueden notar que esto sigue en el mismo pensamiento en el contexto. Esa palabra entonces une este argumento con lo que él venía presentando ya en el tercer capítulo. El Evangelio descartaba la jactancia y establece la ley. Eso lo vimos en nuestro último estudio. Abraham y David confirmaron lo que Pablo estaba diciendo en esta tesis. Luego, él usó una frase idiomática, dijo: ¿qué pues diremos? Ahora Pablo usó esta frase aquí y en los párrafos argumentativos de esta carta. Y Pablo, en la primera división, no había intentado probar o argumentar que el hombre era un pecador. Por tal motivo, no encontramos una frase como esta. Y también en la última parte de su carta, que es práctica, se omitió dicha frase enteramente, la verdad. La frase Abraham, nuestro padre o antepasado, revela que la nación de Israel comenzó con Abraham. Es una expresión peculiar, demuestra la importancia que tuvo Abraham, quien fue primero cronológicamente, pero también fue el primero en importancia. ¿Sí? Bien, ¿qué fue entonces lo que descubrió Abraham según la carne o desde un punto de vista físico, tú como persona? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. Esas eran las obras de Abraham. No tenía nada de qué ponerse orgulloso. En realidad creemos que Abraham fue un gran hombre, especialmente, ya lo vimos en el asunto de Lot. Él no permitió que los reyes de Sodoma y Gomorra lo recompensaran. Pero en otro momento, Abraham no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. Esa cuestión de la sierva egipcia, ¿recuerdan? Que él tuvo de la criatura que nació de su unión con ella, fueron cosas de las cuales pues no cualquiera puede presumir, ¿verdad? Así que veamos ahora cómo desarrolló Pablo este tema. Él dijo aquí en el versículo 2 de este capítulo 4 de su epístola a los Romanos: si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. ¿Por qué lo dice, hermanos? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, es decir, si tú tienes que presumir lo que has hecho en el mundo, luego dice, tendría de qué gloriarse. O sea, tienes mucho que presumir. Has ayudado a los pobres, has orado por la gente, sirves en tu iglesia. No, tienes de qué gloriarse. Pero luego dice, pero no ante Dios. ¿Por qué creen?
porque ante Dios no podemos ocultar nada. Así que tú, ¿qué le puedes ir a presumir a Dios de lo que has hecho, si Él sabe también las otras cosas que has hecho? Pues por eso Él dice, pero no ante Dios, porque Dios sabe lo que cada uno de nosotros hemos hecho, y en este caso de Abraham también, ¿verdad? Sus pecados más escondidos, o nuestros pecados más escondidos, Dios lo sabe. A Él no podemos engañar. Y Abraham se podía gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios, y en realidad tuvo muchas buenas obras. Pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran una base para la salvación, sino que eran el resultado de su salvación, como también ya lo hemos explicado, y el resultado de ser justificado por fe. Los apóstoles Santiago y Pablo no se estaban contradiciendo entre sí cuando Santiago dice en el capítulo 2, versículo 21 de su carta: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, las obras a las que se refirió Santiago aquí no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley, no vivió incluso en aquella época, sino que estaba hablando de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a su hijo Isaac, pero no lo llegó a matar, ¿verdad? No llegó a dar muerte. Dios lo detuvo y no permitió que continuara presentando su ofrenda. Y tanto Santiago como Pablo, como podemos ver en esta misma carta, ¿sí? de la que estamos hablando, de la de Santiago 4.3 y en Santiago 2.23, se estaban refiriendo al mismo versículo. Fíjense, lo sorprendente, ¿verdad? Abraham creyó en Dios, dice, y le fue contado por justicia. Lo que hizo Santiago es ir hasta el fin de la vida de Abraham, hasta el momento en que está ofreciendo a Isaac. Abraham estaba en la misma situación que en la que se encuentra el más débil de los pecadores, hermanos. Admitimos que Abraham tenía obras de las que podía jactarse, de las que podía presumir, pero no ante Dios, porque Dios, estimados hermanos, no acepta las obras del esfuerzo humano. Y las obras realizadas por el esfuerzo humano no pueden estar delante de su santidad. Y las obras de Abraham estaban, ¿sí?, por cierto, un poco manchadas. Y vamos a ver ahora el versículo que acabamos de mencionar, es decir, el versículo 3 de este capítulo 4. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo, mis hermanos, apeló a las Escrituras con la autoridad final. Incluso la personifica, como en este pasaje, ¿sí? Las Escrituras, hermanos, sabemos que es Dios hablando. ¿Amén? ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? No había ninguna otra autoridad a la que él podía apelar. ¿Cuánto desearía, de verdad, estimados hermanos, que las personas que se dicen cristianas o que nos decimos cristianas creyéramos en realidad en la palabra de Dios? ¿Sí? Y que es Dios el que te está hablando y no el hombre. Cuando tú lees una parte de la Biblia, la que tú quieras, es Dios hablando. Cuando tú oyes a alguien hablando una cita bíblica, es Dios hablándote, porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, de verdad, qué bueno fuera que todos creyéramos que de verdad el Señor nos está hablando. ¿Sí? El apóstol Pablo citó las palabras del Antiguo Testamento directamente unas 60 veces en esta carta. Y lo que estamos mencionando al leer este versículo 3 es una cita que aparece en el capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 6, donde leemos: y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pablo estaba diciendo: escuche usted lo que la Escritura dice. Dios le está hablando en la palabra de Dios. ¿Sí? Esta promesa le fue dada a Abraham cuando él hizo una pregunta a Dios
Algunos recordarán en el capítulo 15 de Génesis. Vamos a leer esa pregunta. Dice, Señor, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Ahora, aparte de la confirmación de la promesa de que su descendencia, como le dijo, sería tan numerosa como las estrellas del cielo, Dios no le dio a Abraham ninguna otra promesa. ¿Sí? En otras palabras, Abraham, hermanos, simplemente creyó a Dios. Él tomó la pura palabra de Dios literalmente y confió. Se aferró a ella. Hay un teólogo de nombre Newell, él dijo al respecto, no hubo, y me gustó por eso lo anoté, dice, no hubo ni honra ni mérito cuando Abraham creyó a un Dios fiel que no puede mentir. El mérito era Dios. Cuando Abraham creyó, él hizo lo único que un hombre podía hacer sin llegar a hacer nada. Dios hizo la declaración, la promesa y se encargó de cumplirla. Abraham creyó de corazón que Dios estaba diciendo la verdad, pero ahí, créanme, no hay mucho esfuerzo. La fe de Abraham no consistió en una acción, sino en una actitud. Su corazón deja de mirarse a sí mismo para contemplar a Dios y a su promesa. Esto dejó a Dios en libertad para cumplir su promesa. La fe entonces no fue una acción meritoria de Abraham, ni siquiera un cambio de carácter o un cambio de naturaleza. Él simplemente creyó que Dios cumpliría lo que había prometido, según Génesis. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y he hasta aquí la elocuente declaración hecha por este teólogo. Estimados hermanos, Dios reconoció y acreditó esta actitud a Abraham. Y esto es algo valioso que tú y yo debemos reconocer. Como dice el versículo 3, Abraham creyó a Dios y Dios se lo tomó en cuenta y le aceptó como justo. Él abonó eso en su cuenta, por así decir, y se lo atribuyó como justicia. Y así fue Dios, se lo consideró. Ahora vamos a leer lo que dice el versículo 4 y versículo 5. Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La regla general, hermanos, es que un obrero, un trabajador, como tú y yo los que trabajamos, pues recibimos un sueldo, ¿verdad? Un salario por un servicio que prestamos. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero, por hora, por día, y se le paga cierta suma de dinero por el trabajo que hizo. Ahora, es obvio que Abraham no era un empleado, ¿verdad? No era un obrero, porque él no se ganó, hermanos, lo que recibió. Él recibió su salvación de la única manera en que podía recibirla, y fue por un favor inmerecido de la gracia de Dios. Y Abraham creyó en Dios. Amén. Pero al que no trabaja, decía este versículo, y esto indica, mis hermanos, que no se puede hacer nada para merecer la salvación. Lo único que te queda es creer en Él. Es decir, en Dios se declara justo al que es indigno. Y la única clase de persona que Dios está salvando, estimados hermanos, es precisamente al injusto. Ahora, alguien quizás pregunte, ¿quiere decir que Dios no salva a las personas que son buenas? Bueno, yo les diría, díganme una persona que ustedes conozcan que sea 100% buena, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que reflexionar. Nadie, todos somos pecadores, dice la palabra incluso.
¿Recuerdan, hermanos, en el capítulo 3, los que llegaron a ver la predica de mi hermano Jesús, de esta misma carta a los romanos, los versículos 10 y 12, dice así: no hay justo ni aún uno, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso según las normas de Dios, no según las normas de ustedes o las mías. Si usted cree que alguien es bueno, ¿saben qué sería decir? Como que Dios está mintiendo, porque Dios dice que no hay ni uno justo. Y dice al final del versículo 5, su fe le es contada por justicia. Gracias. Su fe le es contada por justicia. Fe, mis hermanos, es la única condición aquí, ¿sí? Es por eso que Dios acepta la fe, ¿sí?, en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero la única manera de recibir es la única manera de recibir lo que Dios te da gratuitamente. La fe honra a Dios y asegura la justicia para el hombre. Y Dios acreditó justicia en la cuenta de Abraham. Es decir, Dios le tomó en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque Abraham no fuese justo. Vamos a ver el versículo 6. Por eso, dice ese versículo 6, aquí él comienza ahora a hablar de David. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí debemos tener en cuenta que David vivió bajo la ley, existía, ¿sí? Sin embargo, como dijimos antes, Abraham no lo hizo porque en la época de él no había sido dada todavía. El sistema mosaico no se implantaría hasta 400 años después, mis hermanos. Y dijimos que David sí vivió bajo la ley, pero David nunca podía haber sido salvo bajo la ley. Por consiguiente, David describió la bendición de que Dios reconociera la justicia sin obras. Porque David, ¿ustedes creen que David también tenía, todas eran buenas sus obras? Y conocemos la mayoría, la historia de David. Las obras que también tenía David, muchas de ellas también eran malas. Por lo tanto, la justicia tenía que estar completamente separada de las obras. Tenía que venir bajo un principio eternamente y enteramente diferente, hermanos. ¿Sí? Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes creen que si la salvación no fuera por fe, la gente creería que podría llegar algún día a la presencia de Dios? ¿Quién de nosotros podría ser salvos? Por obras, por méritos, por ser buenas personas. Imagínate que Dios dijera, no necesitan creer en mí, solo sean personas perfectas, hagan puras buenas obras y serán salvos. Pero eso sí, con una cosa mala que hagan en la vida, pierden la salvación. ¿Cuántos iríamos al cielo? Nadie. Por eso es que debemos amar a Cristo, porque Él nos da una gracia inmerecida. Inmerecida. ¿Sí? Vamos al 7. ¿7? Ok. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, ¿qué?, son cubiertos. Esa fue una cita directa, hermanos, fíjense, del Salmo 32, versículo 1 y 2. Y este es uno de los salmos penitenciales de David. El Salmo 51 es otro. Pero estos versículos son el resultado del gran pecado de David y su consiguiente confesión, y aceptación también por parte de Dios. Bienaventurados, o sea, dichosos.
dichosos, dice aquí. Y esto expresa lo más elevado que hay en felicidad y en gozo. ¿Es usted, estimado hermano, hermana, una persona dichosa? ¿Una persona que vive gozosa? Yo de verdad me gozo, por ejemplo, cuando estamos aquí reunidos en la iglesia. Es algo que lo disfruto. Y esta dicha, mis hermanos, expresa también la gran alegría de tener mis pecados perdonados. Y yo creo que tú debes de alegrarte cada mañana al saber que Dios te perdona lo que ayer hiciste, si te arrepientes de corazón. ¿Amén? Esta es la bienaventuranza más grande de todas. Y David la conoció por experiencia propia. David había quebrantado la ley de Dios deliberadamente. No lo había hecho en ignorancia. David conocía la ley, hermanos. ¿Sí? No lo hizo ignorando. Supo el alcance de la maldad que había cometido. Y sin embargo, con todo y eso, David fue perdonado. Y esto habla de una remisión, de un perdón completo. Esto es mucho más que un simple perdón. Un juez severo puede perdonar algunos pecados. Pero aquí se habla de la ternura de Dios, que toma al pecador en sus brazos de amor y lo recibe con cariño. Y sus pecados son cubiertos. ¿Cómo? Bueno, porque el Señor Jesucristo murió y derramó su sangre. Y es por eso que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 8, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. En otras palabras, dichoso el hombre cuyo pecado el Señor no va a tomarte en cuenta. Así que el Señor no te va a tomar en cuenta ese pecado del que te arrepentiste. David fue un gran pecador. Sin embargo, Dios quitó su pecado, tal como le informó Natán el profeta. Eso lo vimos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, donde dice, entonces dijo David a Natán, ¿por qué contra el Señor? Pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Fíjense. Pero David fue castigado. David había dictado su propio castigo cuando él respondió al relato de Natán del hombre rico que tomó la cordera de un hombre pobre. Y en aquella ocasión David dijo en el versículo 6 de 2 de Samuel capítulo 12, debe pagar ese hombre 4 veces el valor de la cordera. ¿Sí? Y cuatro hermanos, 4 de los hijos de David fueron muertos. El hijo de Betsabé, Abnón, su hijo mayor, ya vimos la historia, Absalón y Adonías. La aflicción fue como una plaga durante todos los días de su vida. Pero la culpa de David no fue cargada a su cuenta, aunque otro la llevaría por él. No nos sorprende entonces que él pudiera decir en el Salmo 32, bienaventurado, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora vamos a leer el versículo 9 de este capítulo 4 de la carta a los Romanos, donde se comienza a hablar de Abraham justificado por la fe. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los que están circuncidados o también para los que no lo están? Porque decimos que Dios aceptó como justo a Abraham por su fe. Vemos que el argumento vuelve a Abraham para ilustrar que la justificación es universal, ya que David había hablado de la alegría del hombre que viviendo bajo la ley ha sido perdonado. La respuesta del judío habría sido que David estaba circuncidado y que solo los circuncidados podrían disfrutar de esa satisfacción. ¿Sí? Por tal motivo, Pablo recurrió a Abraham para demostrar que el patriarca fue justificado. ¿Sí? Y por ende de la llegada de la ley,
y antes de que él mismo también fuese circuncidado. Ahora vamos al versículo 10. Pero ¿cuándo lo aceptó? ¿Después de que Abraham fuese circuncidado o antes? No, después, sino antes de ser circuncidado. Dios le había hecho una promesa a Abraham, mis hermanos, y él creyó que Dios la cumpliría mucho antes de que se hubiera efectuado un acuerdo, salvo lo que Dios había dicho que haría, y Abraham creyó en la lisa y llana palabra de Dios. Ahora vamos a ver los versículos del 11 al 13 de esta carta a los romanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de que Dios le había aceptado como justo, por la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no ligada al cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se basa en la fe de Dios. Dios hizo esa promesa a Abraham mucho antes de la introducción de la circuncisión. Y él simplemente creyó en Dios. Tomó en serio su palabra, su promesa. Y ahora en el versículo 14 hasta la primera parte del 16 leemos lo siguiente. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa es fe, ¿para que sea qué? Por gracia. La promesa va a existir para unos y para otros no. ¿Por qué? Porque unos tendrán fe y otros no. ¿Verdad? Así de fácil. Hay gente que dice, no, uno se muere y ya no pasa nada. Ahí quedas, te haces polvo ya. Y hay otros que decimos, no, nos vamos al paraíso, o también es porque es cierto, o nos vamos al infierno. Ahí depende la fe. Dice, por eso la promesa es fe. No te queda más que creerlo. Tienes otra alternativa, ¿no? No puedes decir, voy a ir, me voy a morir un rato, quiero ir a comprobar a ver si es cierto. Y regreso y les digo. Es más, la gente que ha muerto por segundos confirma que han visto algo. ¿Sí? Pero bueno, no lo podemos meter como algo asertivo, ¿verdad? Simplemente que no te queda más que creer. Y por eso hay gente que cree y hay gente que no lo cree. La decisión nadie te obliga, nadie te impone, cada quien la toma. Decides creer o no. Así de fácil. ¿Sí? Por eso dice, por eso la promesa es por fe, para que sea tu salvación por gracia. Como ustedes pueden ver, hermanos, Dios salvó a Abraham únicamente por gracia. Siguiendo más adelante de este capítulo 4 de esta carta a los romanos, vamos a ver algo más. Abraham fue justificado realmente por la fe en la resurrección. Vámonos hasta el versículo 19. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? A pesar de que él era viejo, a pesar de que sabía que Sara era estéril, él siguió creyendo en la promesa de Dios. Y eso también nos da una lección. ¿Sí? Hay muchas cosas adversas a lo que tú puedas creer que Dios puede hacer en tu vida. Pero a Dios no le importan las reglas terrenales. A Dios no le importan los obstáculos terrenales. Lo que tú puedes decir, no, es imposible.
para Dios nada es imposible. Para el que cree, todo es posible. Amén. Así que dice que no se debilitó al considerar su cuerpo. No hay ningún mérito, hermanos, en la fe misma. Y es que no había nada alrededor de Abraham, en lo cual él pudiera confiar. No había nada físicamente hablando en lo que Abraham pudiera decir, bueno, voy a creer por eso. A Abraham no le quedaba otra opción, eran dos. O no creer, o creer. Nada. Y él decidió creer. Nada que pudiera sentir para ayudarle a creer, nada. Nada que él pudiera ver para ayudarle a creer, nada. Absolutamente nada. Todo lo que hizo fue confiar en Dios y eso fue lo más importante. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad. ¿Sí? No, yo no creo. Yo no creo. A ver, Jesús, imagínate que Dios te habla y te dice, Jesús, tú mañana vas a correr de aquí hasta pie de la cuesta. Y vamos a hablar de reglas naturales. Mi hermano Chucho puede decir, no, pastor, eso es imposible lo que Dios puede decirme. Yo de entrada no tengo ni condición física. Me voy a desmayar incluso de aquí al mercado, ya no llega al Zócalo. Yo tiene años que no corro. Puede quizás hasta decirme, tengo mis rodillas lastimadas. Es imposible que yo corra, pero si Dios te lo dijera. No, no puedes decir, es que yo no creo que Dios, es que Dios no sabe que yo, ¿cómo no vas a saber que Dios tiene? Dios sabe que tú tienes tus rodillas lastimadas. Dios sabe que no tienes condición física. Dios sabe que Abraham tiene 100 años. Dios sabe que Sara está estéril. Y de repente podemos tachar de incongruente o de ilógico a Dios. Pero repito, las normas y las lógicas de Dios no aplican con las terrenales. Son muy diferentes. Por eso no diríamos que tenemos un Dios de lo imposible. Diríamos, tenemos un Dios de lo posible. Pero por eso es un Dios de lo imposible. Porque lo que tú piensas que no va a pasar, Él hace que pase. Lo que tú piensas que no puede sanar, Él hace que sane. Lo que tú piensas que no se puede restaurar, Él hace que se restaure. Aquel pecado que tú piensas que tú no lo puedes dejar, Él hace que lo dejes. Tenemos un Dios de lo imposible. Amén. Entonces, Abraham no estuvo indeciso, hermanos. Y este es el pensamiento central en este pasaje. Él extendió su mirada más allá de las circunstancias, fijándola en la promesa. Creyó en la promesa. A pesar de que las circunstancias estaban en contra. Por el contrario, depositó su confianza en la promesa, basándose no en la promesa, sino en quien le había dado la promesa. ¿Sí me explicó? Adorando de esa manera a Dios. Y es que el hombre fue creado, hermanos, para glorificar. Tú y yo fuimos creados para honrar a Dios. Pero por la desobediencia, Él hizo lo contrario. Y la única manera en que usted pueda traer gloria y honra a Dios es creyendo en Él. El versículo 21 dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Y plenamente convencido quiere decir que estaba rebosante de confianza, hermanos. No le quedaba lugar para la duda. ¿Sí? Y yo recuerdo mucho esa escena, si algunos la hemos vivido y otros la hemos visto, cuando puedes estar en una piscina, en una alberca, y tu hijo de 2, 3, 4, 5 años no sabe nadar, y tú le dices, aviéntate, aquí estoy. Y el niño con una fe y confianza en el Padre,
se avienta. Él no piensa, ¿y si no me cachan? ¿Y si me ahogo? ¿Y si me muero? Él se avienta, él confía y él tiene fe en el que lo va a recibir. Y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener siempre. ¿Y si no me pasa? ¿Y si no puedo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no me sale? ¿Y si me va mal? Tu confianza no está en las circunstancias, está en Dios. ¿Sí? Ahí debe de estar nuestra confianza. Y luego dice el 22, por eso también su fe le fue contada por justicia. ¿Sí? Es decir, que Dios, tomando en cuenta su fe, lo aceptó también como justo. Y esta fe en la resurrección, que es lo que implica vida después de la muerte, es lo que aceptó Abraham, en lugar de su propia justicia que él no tenía. Dios declaró justo a Abraham por su fe en la promesa de levantar a un hijo de la tumba de la muerte, es decir, de la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. De ahí Dios iba a levantar, de ahí Dios iba a dar vida a algo que en teoría no podía existir. ¿Sí? Y Dios, hermanos, ha prometido vida eterna a quienes creen que Él levantó a su propio hijo de la tumba de José de Arimatea. Es decir, del lugar de la muerte. Escuchemos ahora lo que dijo el apóstol aquí en el versículo 23 y 24 de esta carta. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Usted sabe, hermano, que el vientre de Sara era como una tumba. No había vida. No podía haber vida. Era un lugar muerto. Pero de ese vientre surgió vida. Abraham había creído a Dios. Y eso fue lo que Jesús quiso decir en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Versículo 56 con estas palabras. Abraham, vuestro padre, se alegró de que iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. Pablo finalizó este capítulo 4, hermanos, en este versículo 25 que vamos a leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Eso, hermanos, eso sí que es fe. No solo en la muerte de Cristo, sino también en su resurrección. Porque, ojo, muchos dicen, yo creo que efectivamente el Jesús vino y murió en la cruz. Y hasta ahí, Pero no es lo mismo decir, yo creo que el Hijo de Dios vino, se hizo hombre y murió en la cruz. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está vivo, y está sentado a la derecha del Padre. Es muy diferente. ¿Sí? También creemos en su resurrección. Alguien ha dicho que en su muerte Cristo pagó tu deuda, tu deuda, tu deuda, mi deuda. ¿Cuántos lo creen? Cristo pagó nuestra deuda. Y en su resurrección, Él descargó esa deuda. Él justifica a los que creen en la muerte y resurrección de Cristo. Estimados hermanos, ¿ha llegado usted tan lejos en su relación con Dios? Yo te preguntaría esta tarde, no me contestes. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees en que Él nació, murió y resucitó? Es algo que debemos de analizar. Y que también
Si decimos sí, vivamos una vida en congruencia con ese sí. Porque no podemos decir que sí creemos y vivamos una vida como si Él no hubiera venido, ni muerto, ni resucitado. Amén. Tenemos que creer. Y las promesas de Dios se tienen que creer. ¿Sí? Y yo sé que muchos somos carne y dudamos. Claro que dudamos. Hace años, y se los platico rápidamente, yo todavía no me casaba con mi esposa. Andábamos de novios. Y un día nos invitaron a una iglesia y fuimos. Y hubo alguien que oró por mí. Y me dijo, tú y la persona con la que vienes se van a casar y juntos le van a servir al Señor. Y yo dije, este cuate está loco. No creí. Por eso les digo, yo los entiendo. Yo no puedo decirle a alguien, ¿cómo no vas a creer? Tú tienes que creer. Tenemos que creer, claro, pero nos cuesta. Y también hay que aceptarlo y es bueno. Decirle, Señor, me está costando, acrecenta mi fe. Necesito crecer en mi fe. A veces dudo. Y yo en su momento lo hice. Y dije, ¿cómo voy a servirle yo? Yo si he sido así, 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 así. Y años después, bueno, gracias a Dios con mi esposa estamos sirviéndole al Señor. Yo no sé qué te haya prometido a ti el Señor, pero si el Señor lo hizo, el Señor lo va a cumplir. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por habernos permitido conocer y estudiar este capítulo 4 de este libro de Romanos, Padre. Creo que sigues hablando a nuestras vidas y sé que lo vas a hacer por toda la vida, Padre. Síguenos enseñando, síguenos educando, Padre. Síguenos haciéndonos mejores hijos tuyos, Padre. Acrecenta nuestra fe, Señor. Quizás no tengamos la fe que tuvo el Padre Abraham, pero aunque sea un poquito, Señor, que crezca más. Que crezca más, Señor. Que yo pueda ver tu venida, tu nacimiento, tu muerte y tu resurrección, Señor, en mi vida, Padre. Perdóname, Señor, si te he fallado. Perdóname porque sigo fallando. Te pido que trabajes en mí. No me sueltes de tu mano, Señor. Guíanos y ayúdanos, Padre. Y síguenos dándonos tu amor. Ese amor inmerecido y esa gracia inmerecida que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.